Iniciamos. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a esta videoconferencia denominada El rol de la sociedad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en conmemoración al Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, celebrado el día 28 de septiembre de cada año, con el objetivo de conmemorar y promover libertad de información y libertad de expresión, reconocido en los tratados internacionales. Muy bien, para dar inicio a esta conferencia me voy a permitir presentar a nuestras autoridades. Tenemos el gusto y nos acompaña esta mañana la licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada presidente del IDEIP y coordinadora de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Agradecemos también la presencia de la contador público Paulina Elizabeth Compeán Torres, comisionada del IDAIP y coordinadora de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del Sistema Nacional de Transparencia. Buenos días, saludos a todos. También contamos, y es un honor contar con la presencia de la licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada del IDAIP y coordinadora de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos infinitamente también al doctor Peter Sharp su presencia esta mañana, quien será nuestro conferencista. Muchas gracias. Bien, para dar... Muchísimas gracias, perdón. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y brindarnos su tiempo. Bien, ahora haré el uso del micrófono y cámaras a la comisionada presidente de IDAIP, licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, para que nos brinde un mensaje. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Gracias por su disposición y por el interés a esta invitación que realizó el IDAIP. A nombre de mis compañeras comisionadas, Paulina Elizabeth Compeán Torres y Alma Cristina López de la Torre, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia, El rol de la sociedad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que impartirá nuestro amigo el doctor Peter Sharp Vargas. Hace 2 meses, el doctor Sharp nos impartió una extraordinaria conferencia en el Poder Judicial e inmediatamente buscamos la manera de seguir en contacto con él para que pudiera brindarnos su apoyo a Durango y al IDAIP. Hoy nuevamente está con nosotros a través de la plataforma Zoom, pero esperamos pronto, querido Peter, poder estar contigo de manera presencial aquí en nuestro Durango. Muchas gracias por tus finas atenciones y por este compromiso de compartir tus conocimientos con la ciudadanía duranguense. Miren, cada vez más la sociedad, los ciudadanos están sumamente inmersos en la información pública, quieren saber qué sucede en su entorno y están vigilantes de lo que hacen sus autoridades. Quieren saber cómo acceder a un programa social, a una beca, a un apoyo, cada vez más y más interesados. Pero también quieren acceder a la información de los contratos públicos, de cómo se gasta el presupuesto que es producto de los impuestos de los ciudadanos, que aportan los ciudadanos, que aportamos nosotros. Quieren saber por qué se hizo tal obra, cuál es su beneficio, qué estudios técnicos se realizaron para hacerla, cuánto tiempo se va a llevar a hacerla para su construcción, o cómo o de qué fondo se pagará tal o cual proyecto. Les comparto que de enero al día de hoy van 7,328 solicitudes de acceso a la información pública presentadas en el estado de Durango, un número sin duda importante. El 48% se ha canalizado a dependencias del Poder Ejecutivo, el 29% a los ayuntamientos, el 9% al Poder Legislativo, el 7% a órganos autónomos y el 4% al Poder Judicial. Y el top de las 10 solicitudes de información o a los sujetos obligados a los que más les preguntan es al Ayuntamiento de Durango, al Congreso del Estado, a la Secretaría de Salud del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Finanzas, al Tribunal Superior de Justicia, al Ayuntamiento de Gómez Palacio, a la Secretaría General de Gobierno,
a nosotros, el IDAIP, como órgano autónomo y órgano garante, a la Secretaría de Educación del Estado. No quiero tomar más tiempo, pero sí quería compartirles esta visión general de cómo los ciudadanos en Durango cada vez más se interesan por conocer y por preguntar. Y no quiero tomar más tiempo porque nos hemos reunido para escuchar al doctor Sharp, quien con toda su vasta experiencia abordará el tema del acceso a la información desde la óptica de los ciudadanos. Muchas gracias en verdad por estar aquí y vamos a aprovechar al máximo esta extraordinaria conferencia con nuestro buen amigo Peter. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada presidenta, por su mensaje. Y bien, antes de dar el siguiente paso al del orden del día, les pediríamos tomar la fotografía oficial. Si pudieran encender sus cámaras, por favor, y poner su mejor sonrisa, sonreírle a la vida, para tomar la fotografía oficial de este evento. Ustedes me indican, Pablo, Memo, cuando le tomemos a la cuenta de 1, 2, 3. ¿Sí, Pablo? Perfecto, muchas gracias. Recordarles también que en el chat se encuentra un registro para que pongan su nombre completo para la constancia de esta magnífica conferencia que vamos a tener la oportunidad de escuchar. Agradecer la presencia de los diferentes servidores públicos, titulares de unidad de transparencia, tanto del Estado como otras entidades federativas que nos acompañan esta mañana. Y bien, ahora cederé el uso del micrófono a la licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada del IDAIP, para que nos haga la presentación de nuestro conferencista. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. También hay estudiantes con nosotros, a quienes saludo con mucho cariño. Y bueno, me toca a mí el honor de presentar a nuestro queridísimo conferencista, el queridísimo y distinguido doctor Peter Sharp, quien es consultor de ILPE-CEPAL en Gobierno Abierto y Justicia Abierta. Es abogado por la Universidad de Concepción, magíster en Derecho y candidato a doctor en Derecho. Cuenta con varios diplomados en Gerencia Social, Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, de Chile. Diplomado en Relaciones Laborales del Sector Público en la Universidad Católica de Chile. Diplomado en Gerencia Pública del Institute for Executive Development en IED. Participó como consultor principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, para la elaboración de la política de justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica. Actualmente se desempeña como consultor a nombre de la cooperación alemana GIS para la elaboración de la política de justicia abierta del Poder Judicial de Honduras. Es miembro de la Red Internacional de Justicia Abierta, responsable de Relaciones Internacionales de la Red Académica Internacional de Gobierno Abierto, miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile y la Red Chilena de Justicia Abierta. Es conferencista permanente en materias de justicia abierta y Estado abierto. En el área docente, actualmente se desempeña como profesor de Gobierno Abierto en el programa de Magíster de Política y Gobierno en la Universidad de Concepción. Profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, Derecho Constitucional de la Universidad Mayor. Es profesor visitante de la Universidad Nacional de Costa Rica y en su calidad de consultor de ILPES-CEPAL es parte del cuerpo docente del curso internacional sobre estrategia en gobierno abierto. Es una breve semblanza de nuestro expositor, a quien le agradecemos de todo corazón, doctor Peter Sharp, el que esté hoy con nosotros impartiendo sus conocimientos para todos los que estamos conectados aquí desde Durango, su casa, quien le da la más cordial de la bienvenida y que dejamos con usted a todos los que están aquí conectados. Muy querido doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, querida Alma, por esta invitación. Agradecer a Lucy por ese ímpetu y por esa perseverancia. La vida está llena de guerreros o de soldados. Soldados son aquellos que perciben un sueldo y por lo tanto hacen lo que los demás le dicen. En cambio, los guerreros y las guerreras tienen algo que los soldados no tienen. Tienen en gran parte honor social, creatividad, innovación, son disruptivos, son transformadores de cambio, son peregrinos y no son vagabundos, como decíamos como amigo Adrián Alcalá. Por eso creo que en la persona de Alma, de Lucy, de Paulina, de todo el equipo, de Eva, creo que estamos en presencia de algo tremendamente maravilloso, que
para hacer cambios que los necesitamos urgente, debemos salir de la zona de confort. Debemos dejar de hacer lo que siempre hemos hecho, porque al parecer los resultados no han provocado los cambios. Y creo que esta conversación uno transforma el mundo en una primera etapa, que es conversar, para ponernos de acuerdo en la palabra y en la acción, y en el propósito. Esta conversación que quiero tener con ustedes hoy día, y agradezco mucho la invitación, tiene ese propósito, tratar de saber por qué hacemos lo que hacemos y para quién hacemos lo que hacemos. ¿Cómo estás, Maribel? Maribel Morales. ¿Cómo estás? Está tu celular, tu teléfono, tu micrófono apagado. No puedes activar el micrófono. No, está el micrófono, hay que desactivarlo para que podamos escucharte. Puedes conectarte, ¿no? Quizá, si le pudieran dar acceso, por favor, Memo. Eso, a Maribel, no sé, quería preguntarle algo. A lo mejor activar, o alguien que pueda activarse el micrófono. Me gustaría conversar con... Los micrófonos están disponibles, ¿eh? A ver. Ah, Ok, ya pueden usarlos. Perfecto. ya. Entonces, mientras mantengamos apagados los demás micrófonos para que evitemos el ruido masivo, pero sí poder escucharte. Maribel, ¿estás por ahí, Maribel? Ahora sí puedes desconectarlo. No. ¿Alguien tiene el micrófono abierto que pueda conversar con alguien? ¿Sí? Alejandro, Sandra, Brisa, Cecilia, Rosauro. La orden. Rosauro, ¿cómo estás? Oye, muy bien, doctor. Buen día. Rosauro, ¿cuál es su pasión? Fíjate que es crear, solucionar problemas. Sí, solucionar problemas, ir adelante. Sí me gusta como intuir y tratar de encontrar respuestas a acciones donde alguien, o en campos donde alguien no los mira, y esa es una de mis pasiones. ¿Y de dónde desarrollas tu pasión? ¿En qué institución, organismo? ¿Dónde estás? Estoy en unidad de transparencia, pero independientemente de mi pasión, sale de trabajos anteriores donde yo auditaba a los proveedores de materiales en una empresa maquiladora y veía soluciones donde bastantes ingenieros se tardaban tiempo en reaccionar o hacer acciones correctivas y ver causas raíz. Y yo entendía que podíamos como hacer encontrar formas para evitar la repetición de esos problemas y sacar mejor calidad. Entonces, creo que por ahí yo definí que era bueno para eso. Perfecto. Bueno, Rosauro, de alguna manera representa lo que somos, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una biografía de pasiones. Hay una película argentina que se llama El secreto de tus ojos. Y en esa pregunta alguien dice, las personas podemos cambiar de casa, de marido, de señora, podemos cambiar de tequila, de la marca, de cerveza, podemos cambiar de equipo. No, eso no podemos cambiar. Podemos cambiar de domicilio, de automóvil, de casa, pero aquello que nunca cambiamos es de la pasión. Si Rosauro, por ejemplo, ¿en qué equipo te gusta de fútbol, Rosauro? Soy americanista de nacimiento, pero mi hija ahora que está estudiando en Nuevo León, ahora ya soy tigre de Nuevo León. Tigre. Y por lo tanto, si eres tigre, ¿lograrías cambiar de tigre porque es una pasión derivada de tu hija? Y por lo tanto, difícilmente vas a cambiar esa pasión. Los que le hacen a la América, le hacen al Puma, le hacen al Guadalajara, jamás van a cambiar de eso, porque esa es su pasión. Por lo tanto, para construir una sociedad es muy importante saber qué nos mueve realmente. Y lo que nos mueve es la pasión. Es la pasión. ¿Cuántas veces ustedes se han levantado o se han acostado en la noche derrotados, derruidos, con ganas de que me cuesta vivir?
y al día siguiente se levantan y se acuerdan de su pasión, y es como si nada hubiera ocurrido. Eso es lo que nos hace levantarnos todos los días. Y hoy día, cuando hablamos de este derecho a la información, no estamos hablando del derecho a la información. Y en eso lo quiero explicar a continuación. No es una cuestión formal. El derecho a la información pública no es una cuestión técnica, no son algoritmos, no son datos. Es el derecho a la verdad. Eso es lo que estamos buscando. No son datos, no son números. No nos quedemos con eso. La pasión que nos mueve es buscar la verdad. Porque la verdad es la que estabiliza la vida humana. Es lo que hace que un país se organice y proyecte un futuro. Un país que vive en la mentira, en la falsa información, en la manipulación de la información, es un país que está condenado al subdesarrollo. Hay muchos países ricos empobrecidos. Y la razón de su empobrecimiento justamente es la falta de verdad. Y hay muchos países pobres enriquecidos. Taiwán, los sudeste asiáticos, países islas, pero ¿dónde trabajaron? En la verdad, en la ciencia, en el derecho, en la investigación, en la educación de su pueblo. Por lo tanto, cuando hablamos del derecho a la información pública, por favor, no nos quedemos con el dato, con el algoritmo, porque el dato puede cambiar mañana, la información puede cambiar mañana. Lo que no cambia es la verdad. Hannah Arendt decía que la verdad es aquello que no logramos cambiar. ¿Cómo se llama tu hija, Rosauro? Se llama Fátima del Carmen. Happy Matt. Fátima. ¿Perdón? Fátima del Carmen. Fátima del Carmen. ¿Qué nombre tan mexicano llamarse Fátima? Entonces, cuando yo digo Fátima del Carmen, la persona que se activa en esta conversación es Rosauro, porque ahí está su pasión en su hija, tanto que ha cambiado de equipo de fútbol por el amor a su hija. Eso es lo que lo mueve. Pero además, él necesita tener una relación con su hija, una relación verdadera, verdadera. Por lo tanto, cuando las instituciones del Estado se relacionan con los ciudadanos y ciudadanas, con la sociedad civil toda, que es más que ciudadanía, debe hacerlo en una relación de verdad, como lo hace Rosauro con Fátima, en base a la verdad. Quiero partir con una obra literaria que se llama Táctica y Estrategia, de Mario Benedetti. Y Mario Benedetti dice, cuando se conecta, y por eso que quiero concentrarme en el rol de la sociedad civil, dice, ¿cómo yo me conecto con la sociedad civil? El Estado, las instituciones públicas, las ONGs, ¿cómo se conectan? Y Benedetti dice, mi táctica es lo que haría Rosauro con Fátima. Mi táctica es mirarte, saber cómo eres, quererte como eres. Mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en tu recuerdo. Mi táctica es ser franco, transparencia, gobierno abierto, información, ser franco y que sea franca para que entre los dos no haya telón ni abismo y no nos vendamos simulacros. Y Rosauro con Fátima dice, y Rosauro dice a su hija, pero mi táctica es más simple y más profunda, mi estrategia es más simple y más profunda. Mi estrategia, Fátima, es que algún día, por alguna razón, no importa cuál, por fin me necesites. Esa conexión que uno tiene con las personas no es una conexión técnica, es una conexión humana y que tiene que ver con la pasión. Entonces, esta conversación que tenemos hoy día tiene que ver con la pasión de encontrar la verdad, de tener información verdadera, actual, útil, fácil de entender, el derecho a comprender. Entonces, dicho aquello, voy a hacer una pequeña presentación, voy a pasarlo más rápido para luego tener espacio para la conversación sobre este concepto, de dónde nace este derecho a la información pública, porque la información privada es nuestra, es sagrada. Y resulta que hoy día el mundo funciona al revés. La información privada todo el mundo la maneja y la información pública pocos la manejan. Es el mundo al revés. Y esa información debe concentrarse en base a la verdad. Si me permite compartir pantalla, por favor. ¿Se logra ver la pantalla?
¿Sí? Sí, Peter. ¿América? Perfecto. Muy bien. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven? Yajir, Yareli, Alejandro, ¿qué ven? Bueno, así funcionan las instituciones públicas, ¿no? Yo les quiero mostrar el ecosistema. No sé si es el internet o se ve muy borroso, muy difuso, o es la táctica que nos quieres explicar, Peter. Saludos. Gracias, Yareli. Es la táctica que les quiero explicar. Porque así es como ven los ciudadanos y la sociedad civil a las instituciones del Estado. Saben que están, saben que existen, conocen su rendición de cuentas, pero las siguen viendo borrosas. Ven colores, formas, pero no logran descifrarlos. Cuando la sociedad civil no conoce las instituciones, cuando no conoce las instituciones, no las quiere. Y si desaparecen, a nadie le importa. Por eso que, en general, si uno tuviera que decir o entregar una métrica de percepción de las instituciones, es esta fotografía. Pensemos en imágenes, no en palabras ni en números. Esta imagen, Yareli es una mujer mexicana de la sociedad civil que también ve las instituciones así. Yo la veo así también en Chile. Lo tenemos acá en América Abierta, porque es un Estado que tiene comunicación, pero no tiene comunidad. No hay una comunidad, pero sí hay mucha información, pero esa información per se no tiene valor si no es entendida. Y la pregunta es, frente a la información, ¿quiénes son los dueños de la información? Es decir, ¿quiénes son los dueños del fuego? Porque algunos tienen calor y otros están congelados, tienen frío, porque no tienen acceso a la información. Porque tener acceso a la información es un derecho de llave que permite ejercer otros derechos: la salud, la educación, la formación continua, acceso a un medio ambiente más sano, acceso al transporte, acceso a la alfabetización, acceso a los alimentos, acceso a la democracia verdadera. Por eso es que hoy el objetivo que hemos conversado con Alma, con Lucy, con Paulina y con las organizaciones relacionadas con la transparencia, es que cada vez más mexicanos y mexicanas se acerquen al fuego, compartamos el fuego para que puedan ejercer de verdad, y no solo en la Constitución pétrea, este derecho a la buena vida, como dice Aristóteles, a la buena vida, que es algo mínimo, que tiene que ver con la dignidad humana. Acceder a la información es tener acceso a la dignidad humana. Es más que números, es más que logaritmos. Entonces la idea es que no solamente uno tenga acceso a la información, el que tiene el fuego, sino que se expanda como un reguero para todos. Por eso que el acceso a la información pública hoy es reconocido por las Naciones Unidas como un derecho humano de cuarta generación, hace muy pocos años. Por lo tanto, acceder a la información es ejercer un derecho humano, como la libertad de prensa, como la vida, como la educación. Hoy es clave, porque significa que hoy día podamos encender todos los fósforos o todos, ¿cierto? Todo este sistema. ¿Qué hemos tenido siempre nosotros? Nosotros venimos de una monarquía. México más tuvo un espacio de imperio. México es un relato monárquico imperial y luego con muchos accidentes democráticos. Y por lo tanto hablamos el idioma de la monarquía, el español. No hablamos las lenguas originarias de los aztecas, porque el ser vive en la palabra. Uno es el idioma que habla, uno es las palabras. Y nuestra palabra es una palabra del español monárquico, como toda gran parte de América Latina y Brasil con también su monarquía portuguesa en su momento. Y en esa lógica, la información a veces no sabemos dónde está. Y a veces algunos la tienen y otros no. Por eso cuando hablamos de datos abiertos, un dato exitoso abierto es aquel que la brecha de información sea lo más cercana posible entre la información que maneja el Estado y la información que maneja la sociedad civil. La idea es acortar esa brecha. Y esa es justamente la misión de los organismos de acceso a la información pública, que hoy día está, ¿cierto?, representado por Lucy, Alma, Paulina. Están haciendo este esfuerzo de guerreras. Y quiero decirles que esto no es fácil, es difícil. Es difícil. Esto no es fácil, nada es regalado.
Aquí hay muchas horas y horas de trabajo, porque donde hay poder, como dice Michel Foucault, donde hay poder hay resistencia. Y entregar información no es soltar el poder. Y eso no es fácil. Y nunca será gratuito. Por eso es clave el apoyo de la sociedad civil. Y la falta de información lleva a estos resultados. El índice de percepción de la corrupción. El gran problema de América Latina hoy día es la corrupción, donde su principal aliado es la opacidad, la falta de información. Una sociedad más abierta es siempre menos corrupta. Pero además, mientras más abierta también, no solo es menos corrupta, tiene un mejor desarrollo económico, hay más empleo, hay mejor calidad de vida, el acceso al agua, el acceso a los alimentos, el acceso a un empleo, el acceso a la capacitación. Por eso que hasta ahora esta fórmula de esconder la pelota, como se dice, ¿no? En que un jugador de la selección mexicana toma la pelota pero no la comparte con los demás jugadores, jamás van a hacer un gol. Jamás van a hacer un gol. México, ¿por qué gana un partido de fútbol? Porque los 11 jóvenes mexicanos comparten la pelota, comparten la información. Solo así se logra ganar un gran partido de fútbol. Y esto que tenemos acá es justamente la fotografía. El rojo, mientras más oscuro, son países que tienen mayor percepción de corrupción. Y si ustedes ven el escenario en América Latina y el Caribe, es más rojo que amarillo. Y sobre eso no podemos quedarnos. Por eso hay que cruzar el Rubicón, salir de la zona de confort e ir a buscar y a exigir esa información como derecho humano. Y así, hoy día estamos acá en República Dominicana, ¿cierto? En la Cumbre de las Américas, acabo de escuchar al presidente, donde estos países, donde México es clave, México participó en la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es abrir el gobierno para combatir la corrupción y fortalecer la información pública, porque la información nos pertenece a todos. Y en especial, este objetivo, el objetivo 16 que está ahí, ¿no? Junto con otro objetivo que tiene que ver con la paz, la justicia e instituciones sólidas. Y las instituciones serán sólidas en la medida que abran sus puertas. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas son las casas del pueblo. Pertenecen al pueblo. Y por lo tanto es el pueblo quien debe también cuidarlas y habitarlas. Ahora, en este contexto, acceso a la información, y por eso quería comentarle, está en un contexto que significa el gobierno abierto, abrir el gobierno para que no solo sea transparente y entregue información, sino que información ¿para qué? Para que sea participativo y para que sea colaborativo. ¿Y qué es un gobierno abierto? Primero, no es un gobierno cerrado, que es lo que conocemos hasta ahora. Y México sí sabe de gobierno cerrado. Y América Latina sabe de los gobiernos cerrados. Gobierno abierto tampoco no es un gobierno digital, porque no todo puede estar en la red. Porque si mañana a San Google o a los dueños de Meta o de Facebook se les ocurre cobrar $1.000 cada día, nos quedamos sin internet. Estamos a la merced, no podemos depender de eso. Necesitamos el contacto cara a cara, vis a vis. La conexión humana es clave en esto. Y también el gobierno abierto es mucho más que transparencia, porque la transparencia per se no explica nada. La transparencia, solo por la transparencia, es tener información. La pregunta es ¿para qué y para quiénes? Y así los países en América Latina están bajo estructuras, ¿cierto?, jerarquizadas, disciplinadas y opacas. Aquí están algunos países, México está en lo mismo, Colombia, que los funcionarios de Estado están sujetos a un régimen jerarquizado. Es como un ejército sin armas. Y aquí hay algo que es muy relevante. Estas son mujeres mexicanas del sur de México, de Chiapas. Y muchos problemas que nosotros tenemos hoy día siempre estamos mirando el futuro, y el futuro siempre se ve complejo, ¿no? Siempre vive el futuro en la incertidumbre. Pues bien, la cosmovisión de nosotros en este mundo occidental es que el futuro lo tenemos al frente y el pasado lo tenemos en la espalda. Es la cosmovisión de los pueblos originarios, los aztecas, los mapuches, los incas, los quechuas, es al revés. Ellos tienen el futuro en la espalda porque no lo conocen y tienen la historia al frente porque es así lo conocen y siempre están volviendo a su historia porque en su historia está la respuesta a los problemas del futuro. Por eso, visten, estos
estos tejidos que los mantienen desde siempre, están conectados con su historia. Entonces, con esto quiero decir que la historia de México es una historia conectada con la sabiduría eterna y que a veces desconocemos. Un pequeño contexto nada más de explicar por qué estamos donde estamos. Hasta el año 80, desde el 47 al 80, la información la manejaba el Estado por el Estado y para el Estado. En los 80, por la influencia norteamericana e inglesa, Reagan, Thatcher, dijeron que vamos a tener un modelo mercadocéntrico, es decir, el centro de la gestión va a ser el mercado. El mercado va a destruirlo todo, ya no el Estado. Pero ya a fines de los 90, y hoy día estamos en esta revolución paradigmática, el centro ya no es ni el Estado ni el mercado. El centro es el ciudadano, es ciudadano céntrico. Y aquí, a los estudiantes que están presentes en esta reunión, la voz la tiene ahora la sociedad civil. El modelo de gobernanza hoy es la sociedad civil. En ustedes radica, como siempre yo he radicado en nosotros, la soberanía. Y en ese sentido, los datos solamente son recursos. El gobierno electrónico, gobierno digital es solo una herramienta, como lo estamos haciendo a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, Zoom, Teams, son herramientas. Abrir páginas web solo son herramientas, pero la esencia es abrir el gobierno. El gobierno abierto es la política institucional, es la filosofía. Y este principio, este gobierno abierto tiene 3 grandes principios: transparencia, participación y colaboración. Esto que ustedes ven ahí, América, ¿qué ves ahí tú? ¿No? Sí, ¿qué ves? Es como un unicornio, un burro, todo. Exacto, es todo No eso, tiene ¿no? forma. Claro, porque lo que tú ves ahí, muchas gracias América, es un unicornio. Todo el mundo habla de los unicornios. Incluso a un señor, hermoso poeta cubano, dijo que se le perdió el unicornio azul. Pero nadie lo ha visto. Eso nos pasa. Que todo el mundo habla del unicornio, pero nadie lo ha tocado nunca. Entonces estamos en una sociedad del unicornio. Hablamos del unicornio, pero no lo conocemos. Es una paradoja. Hablamos de la democracia, pero no la vivimos. Hablamos de la seguridad social, pero no la sentimos. Hablamos de los derechos humanos, pero no los vivimos tampoco. Son como derechos unicornianos. El artículo 123 de la Constitución de México habla del trabajo digno. Habla del trabajo. E incluso hay una calle cerca de Café Tacuba que se llama artículo 123, en el centro de México, en alusión al artículo 123 de la Constitución mexicana. Pero la pregunta es, y eso pasa no solo en México, en toda América Latina, hay trabajo que a veces no es digno. El trabajo infantil, el trabajo sin seguridad social. Pero lo dice la Constitución, entonces se ve como un derecho unicornio. El derecho a la participación. Por eso que debemos tratar de que estos unicornios los podamos ver. Y eso se trata del derecho a la información pública y especialmente de la sociedad civil. Y aquí están los actores para hacer de ese derecho un derecho humano de verdad, como dice la Declaración de Naciones Unidas. Y aquí están los actores: los gobiernos, la ciudadanía, las ONG, la sociedad civil, la empresa privada, que también no puede estar lejos de esto. Es muy importante los emprendimientos, las pymes, que son gran parte del motor de una economía. Las comunidades de emprendedores y emprendedoras, esas mujeres artesanas que están, ¿cierto?, bordeando y uno los ve en todo México. Las universidades, aquellos estudiantes universitarios, son todos actores clave. Tanto lo que veíamos borroso al principio ahora lo estamos viendo con más claridad, pero luego de un proceso de transformación, de hacer del derecho a la información realmente un derecho humano. Ahora, alguien acá, la mayoría de ustedes, ¿cierto? Hay varios que son de la sociedad civil, ¿verdad? Sí, ¿sí? Pueden hacer un dedito hacia arriba, sí, tenemos la conversación, ¿sí? Sí, hay varios que están, ¿cierto?, en la sociedad civil, pueden hacer un link hacia arriba con el dedito para saber quiénes están de la sociedad civil. Bien. Ahora, la pregunta es, como decía el gran Confucio, Confucio le preguntaron una vez,
¿qué haría usted si fuera emperador de China? Y él dice, mi gran obra sería aclarar las palabras. Aclarar las palabras. Que estemos en la misma página. Y aquí hay dos autores, Cohen y Arata, que definen la sociedad civil. Luego de una investigación, ¿cierto? Aquí hay un concepto de sociedad civil, porque pocas veces se define la sociedad civil. Estos autores son de la Universidad de Harvard, donde hizo un estudio, y dice que la sociedad civil... Brisa, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Sí? No te escuchamos. Algo pasa con él, ¿no? A lo mejor con el iPhone, ¿no? O Alejandro, ¿me escucha Alejandro? Alejandro Guerrero. O alguien que pueda leerme, por favor, el concepto de sociedad civil. El que tenga el micrófono abierto. Sociedad civil, una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo por la esfera íntima, especialmente la familia, esfera de las asociaciones, especialmente las asociaciones voluntarias, los movimientos sociales y las formas de comunicación. Muchísimas gracias. Este concepto me parece revelador, porque la sociedad civil es una interacción social. Ergo, la sociedad civil es una organización redocrática, actúa en red y sus representantes se construyen democráticamente. El Estado, los funcionarios públicos no formamos parte, por lo tanto, de la sociedad civil, porque estamos sujetos a un régimen jerárquico. Obedecemos orden de nuestro superior jerárquico. Pero también ciudadanos del Estado en sus fines de semana sí se incorporan a la sociedad civil cuando no ejercen labores de Estado. Cuando se ejerce labores de Estado está en un régimen que no somos sociedad civil, pero un fin de semana, en nuestro espacio familiar, sí lo somos. Y dice que es una interacción social entre la economía como gran concepto, a medio ambiente, crecimiento económico, derechos fundamentales, derechos laborales y el Estado. Y dice que la esfera más íntima de la sociedad civil es la familia. Algunos dirán, y me decía una vez en un foro, que es muy conservador, sí, pero la familia hoy día puede ser monoparental, abuelo, nieta. La familia que no necesariamente puede haber un matrimonio, por medio sí, pueden haber una familia, por ejemplo, la comunidad LGTBI, es la familia, la esencia. Ahí se construyen los valores. Por lo tanto, la sociedad civil, ese es un eje central, porque la primera red es la familia. Y es esfera, dice, de la asociación, especialmente las asociaciones de voluntarios que conforman esta sociedad civil y los movimientos sociales todos. Es decir, un club de fútbol, una barra deportiva, sí, también es sociedad civil. Los grupos scout, los jóvenes voluntarios de las universidades, los grupos de las comunidades, los pueblos originarios, la comunidad LGTBI, la agrupación de padres por espectro autista, todos son sociedad civil. Y la forma de comunicación pública, que también son parte de esta sociedad civil, que a veces controla también este poder del Estado. Por eso es que es tan importante fortalecer la sociedad civil, porque ahí radica la esencia de la democracia. Pero la sociedad civil, para que pueda ejercer estos derechos, necesita acceder a la información. Necesita la información como gran recurso, porque en base a la información va a poder tomar decisiones. Y luego, ¿qué es el gobierno abierto? Y el gobierno abierto es un diálogo, es una conversación de la sociedad civil con todos los entes, con todos los actores. Y este diálogo debe ser permanente, que nunca termine, que se centre en la transparencia, acceso a la información pública, la participación y la colaboración, que construye honor social. Es decir, cuando una persona sirve al otro, aumenta su prestigio. A veces, muchas cosas en la vida lo hacemos eminentemente por honor social. La mayoría de ellas, ser reconocidos por nuestros pares por lo que hacemos, por la entrega al otro, esta vocación de servicio público, de privilegiar el interés general sobre el particular, porque el honor social es lo contrario a la corrupción. Hay que fortalecer la probidad y la integridad porque ahí radica el honor social. Y valor público. El valor público del sentido final,
de la sociedad civil, por ejemplo. La sociedad civil se construye del honor social para construir valor público. Y vamos a aplicar inmediatamente aquello. Y aquí están los 3 grandes principios: transparencia, participación y colaboración. Pero la transparencia por la transparencia no tiene sentido si uno apunta a la participación y a la colaboración. Y la transparencia, por ejemplo, que la información que se entregue debe ser el lenguaje claro, el derecho a comprender, como dice la doctrina mexicana. Los datos deben ser abiertos, interoperables, datos, ¿cierto?, que no tengan restricciones, en que las personas puedan encontrar el dato, entenderlo y usarlo para fines propios, para fines que uno lo necesita. Derecho a la información pública, porque es un derecho humano de 4ª generación. A la rendición de cuentas, que es un derivado de la transparencia. A la integridad y a la probidad. La integridad de la función pública, 24/7, 365 días con 6 horas al año. Y el honor social, ahí radica la transparencia. Y la transparencia, en el fondo, es el derecho a la verdad. La participación, crear espacio de diálogo, que en la esencia de la sociedad civil es un espacio de diálogo en la sociedad civil. Que la sociedad civil controle los actos del Estado. Ya no solamente los organismos del propio Estado, sino que la propia sociedad civil pueda verificar si lo que estamos haciendo en el Estado, lo que está mandatado, lo hagamos bien todos y todas. Y pone en el centro al ciudadano, es ciudadano céntrico. Y además, alfabetizar a la comunidad en base a cuáles son sus derechos, sus obligaciones en un Estado de Derecho. Y la colaboración, que ahí también vive la sociedad civil, especialmente acá, que es el tercer elemento, es una redocracia, un trabajo en red, una cognición distribuida, dicen algunos autores, y por lo tanto es un ecosistema, porque lo que pretende la sociedad civil es construir al final del día inteligencia colectiva, para provocar los cambios para la buena vida de Aristóteles. Porque todo, y aquí voy a decir algo políticamente incorrecto, todo lo que hacemos es política. Cuando pagamos el impuesto y compramos pan, estamos haciendo política. Por lo tanto, debemos tomar los espacios públicos, debemos hacer e implementar políticas públicas, políticas económicas, políticas ambientales, políticas de protección de la mujer, políticas que puedan detener la violencia de género. Todo es política. Por eso que esta conversación, y por eso que decimos que el gobierno abierto es un diálogo político, es una conversación de la polis, porque el fin de la política es proteger la ciudad, es protegerla de los idiotes, que dice Aristóteles. El idiota es aquel que mata, que engaña, que defrauda, que destruye los espacios públicos, el que va de los impuestos, porque cuando se va de los impuestos se deja de construir las casas, se deja de privar de educación a los niños. Por eso que debemos entender que este es un diálogo de la polis, es un diálogo de la política. Y aquí este concepto, ¿cierto?, es un cambio no técnico, es una forma distinta de gobernar. Y así volvemos al origen. ¿Por qué la sociedad civil necesita el derecho a la información? Porque es un derecho humano y además un derecho de llave que abre otros derechos. Acceder a la información pública significa abrir las puertas de todos los demás derechos humanos. Por eso que es muy importante, es clave. Y eso sí lo dice el Comité Jurídico Internacional de la OEA, lo dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo dice el artículo 13 del Pacto San José de Costa Rica, el mismo artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, hay una tremenda información. Y lo dice también un fallo muy emblemático, que el fallo Bamaca versus Estado de Guatemala, que dice que el derecho a la información pública, estamos hablando de un derecho a la verdad. Por eso que para poder colaborar no se le puede pedir a la sociedad civil que colabore si antes no ha participado y si antes no ha tenido acceso a la información. Por eso este es un camino virtuoso, como llamamos, ¿cierto? Yo colaboro, ¿por qué? Porque participo. ¿Y participo por qué? Porque conozco. Es decir, quiero que estén todas las reglas claras y así avanzar hacia una adocracia administrativa, que lo que ocupen los puestos sean personas que realmente tengan las competencias. Porque el primer acto, se dice, de falta de probidad es cuando hay personas incompetentes en cargos estratégicamente importantes. Por eso es importante la adocracia. Y frente, ¿se acuerdan esas cositas, esas coronas de rey que ocultaban la bola roja? Así funciona un Estado burocrático. Pero lo que estamos haciendo ahora en esta conversación con Alma, con Lucy, con Paulina, que estamos trabajando en esta idea fuertemente, es transformar la sociedad mexicana en una gran red de colaboración, en avanzar
con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes, con todas nuestras fuerzas y nuestras frustraciones, en construir una sociedad en red. Porque lo que nos salva del crimen organizado, lo que nos salva de la pobreza y de la miseria, es la solidaridad entre nosotros, es la comunicación entre nosotros. Y por eso necesitamos construir un Estado en red, una organización en red. Y en eso la sociedad civil es clave. ¿Y por qué necesitamos este acceso a la información? Porque necesitamos construir valor público. Que hace la pregunta, ¿por qué hacemos? ¿Por qué Fabiola, Maribel? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y además, ¿cierto? ¿Para quién? Gema, Brisa, Juan de Dios, Alejandro, ¿para quién hacemos lo que hacemos? Y a veces uno puede encontrar esa respuesta en mi familia, en mis amigos, por México. Yo escuchaba en una canción, ¿no?, que me encanta, que la tengo en mi playlist, se llama Give Me the Power. Es un grupo de rock mexicano, se llama Molotov. ¿Qué dicen ellos en esa canción? Dice, si le das más poder al poder, y perdónenme la expresión, de seguro te van a venir a coger. Y al final dice, ¿creen que somos ingenuos? No. ¡Viva México, cabrones! Por lo tanto, de eso se trata. Que debemos tomar la información y hacerla circular. Hacerla circular. Por eso es para quién hacemos lo que hacemos. Y uno dice, bueno, lo hago por mi país, por México, que amo y adoro. Lo hago por mi familia. Lo hago por el vecino que está en la esquina. Cada uno elegirá cuál van a ser sus beneficiarios de su trabajo, de su pasión. Rosauro lo hace por Fátima, sin duda. Se cambia hasta de equipo por Fátima, porque tiene algo que es central, que es la pasión, y porque él ve que en Fátima está la trascendencia de su vida. Se proyecta en su vida a través de Fátima. Y por tanto, ¿por qué hago y para quién? Y Rosario la respuesta la tiene súper clara, por Fátima. Y cada uno elegirá por quién y para quién. Y aquí están los elementos de valor público que lo integran. Si más adelante, cuando estemos presencialmente, lo podemos desarrollar con mucho más detalle. Pero cuando hay valor público de las instituciones y de la sociedad civil, cuando hay resultados reales, la gente espera resultados. No solo espera un discurso bonito con un buen cóctel, no, quiere resultados. Si tengo hambre, quiero que me entreguen pan. Quiero que me entreguen un buen taquito, porque eso me quita el hambre. Si tengo sed, quiero agua. No quiero un discurso, quiero agua. Y la quiero ya. Los servicios deben ser de calidad. La calidad de los servicios el Estado no puede fallar en los servicios. ¿Por qué? Porque el Estado es la primera y la última línea, es monopólico. No hay otro Estado mexicano. Por eso cuando el Estado no cumple su función, las personas quedan a la intemperie. Si el 53% de la población mundial se siente alejada de los servicios públicos y de la justicia, más de 4.000 millones de habitantes en el mundo, y hay muchos mexicanos y mexicanas que se sienten abandonados por Dios y por el Estado. Eso es violencia. Por eso aquí es muy importante la calidad de los servicios. Y lo tercero, que es el pegamento, que es la confianza. Generar confianza. ¿Y cómo se construye confianza? En el diálogo. Porque a veces los chilenos, los brasileños, los argentinos, los mexicanos se han olvidado de conversar. Han dejado a un lado el diálogo. Y solo imponen condiciones. Dictan edictos como un monarca. No. Las construcciones son en el diálogo. Cuando Alma habla con su hijo, lo construye desde el diálogo. Una familia se construye en el diálogo. Y un país completo también se construye en el diálogo. Un buen presidente es aquel que sabe escuchar. No solo que sabe hablar bien, es aquel que también sabe escuchar. Y sobre todo escuchar, de cualquier organización. Y aquí, cierto, un ejemplo, en Chile se aplicó este principio. Quiero solamente compartir una experiencia de la energía abierta. En Chile había todo un problema con la energía. Chile es un país pequeño, en el sur, allá en el polo sur, con mucho frío, con mucha nieve, con mucha roca. No tiene muchos recursos naturales, pero inició un plan de energía abierta. Y ese plan de energía abierta se basó en estos principios de información pública y democratizó la institución para que los chilenos y chilenas tuvieran mejor energía. Y así organizó la sociedad civil, y fue la sociedad civil la que participó activamente en este cambio revolucionario. Así, la energía en Chile costaba, por ejemplo, el año
2014, costaba, ¿cierto?, tenía un altísimo costo, volvía, ¿cierto?, estaba cerca de los 100 de los, ahí ustedes, ¿cierto?, el gráfico 108.4, pero gracias a una política de apertura de datos, de trabajo de información, se bajaron las barreras de entrada para la licitación pública. Antes tenías la misma empresa, Enersys, quien ganaba todas las licitaciones, pero gracias al acceso a la información logró estandarizarse, participaron no una, 7 empresas, y se adjudicó a la que ofrecía las mejores condiciones. Y así, gracias a un proceso participativo, se baja de $135 a apenas $79. Es decir, el costo de la energía en Chile disminuyó en un 40% gracias a un proceso de participación, de transparencia y colaboración. Esto es un ejemplo súper concreto, súper real. Y Chile hoy día tiene una matriz energética más grande del mundo, energía eólica, fotovoltaica, ¿cierto? Porque Chile, ustedes saben, prácticamente no tiene petróleo, pues no tuvo que inventarse. Y ese proceso de transformación fue en clave al gobierno abierto y entregar toda la información. La transparencia aquí fue un factor clave que combatió la corrupción y permite hoy que no tengamos hoy día problemas, entre comillas, de energía. Aparentemente, puede caer mañana. Pero este es un ejemplo concreto que existe en nuestro país. Y yo quisiera a ver si les puedo compartir, si ustedes me lo permiten, a ver si esto quiero... Ustedes me dicen si se ve o si logran ver el video. For the first ¿Lo ven? time. ¿Lo Well, escuchan? guess what? ¿No? There are a lot of No se countries ve, Peter. landline electricity Acá. grids Perdón. are not so No, great lo voy a parar. in Africa, in No importa. Pero ven la presentación, ¿verdad? Del PowerPoint. ¿Lo ven el PowerPoint ahora? Sí. Bueno, ahí está la base de datos. Ustedes pueden entrar a esta información de la CEPAL sobre estado abierto, acceso a la información pública, que les puede ser. Le voy a enviar a Alma, a Paulina y a Lucy esta presentación para que ustedes la puedan tener y ponerme a su disposición. Aquí están los datos de información, cómo estamos trabajando en Naciones Unidas en materia de acceso a la información pública. Dejo de compartir. Pero esto era un pequeño baño, un poco entender de qué se trata el acceso a la información. Porque el acceso a la información no es más ni menos que acceder a la verdad. Que no nos vendan simulacros, como dice Benedetti. Porque además, la crisis de una sociedad es la crisis de la verdad. A veces los gobiernos tanto autoritarios entregan mucha falta de información y carencia de verdad. Y por lo tanto, cuando carecemos de verdad, la sociedad se desintegra. Y solo la unen relaciones estrictamente utilitarias o comerciales. Pero la verdad es clave. La verdad es una narrativa, es un relato, es una historia. México tiene una historia verdadera, que a veces se confunden con los fake news. Yo quiero, y ayer lo decía a mi amigo mexicano anoche cuando salimos a compartir los alimentos. México hoy día está siendo observado por el mundo. Es un tremendo portaaviones con 32 aviones, 32 estados. Y ahora está trabajando también con los gobiernos subnacionales en el territorio. Y México hoy día es un referente muy importante. Ustedes a lo mejor no captan la importancia desde México. Una vez, nadie es profeta en su tierra. Pero hay muchos hombres y mujeres en México contra todo viento. Están trabajando por acceder a la información pública y a la transparencia. Por eso el camino está instalado. Y en este sentido, el rol de ustedes, de la sociedad civil, es clave. Porque ustedes son los que hacen mover este transatlántico. Y tienen que hacerlo con mucha fuerza y todos juntos y al mismo tiempo. Pero entendiendo que el derecho a la información es ya un derecho humano, al igual que lo es el acceso a la participación ciudadana. También es reconocido como un derecho humano. Y un tercer derecho humano reconocido el año 2016 es el derecho a Internet. El derecho a Internet. Porque hoy día, y lo demostró la pandemia, las personas que están sin Internet literalmente son parias. Porque hoy día los servicios de salud, educación, están ya conectados con Internet. Y hay pueblos, hay localidades en muchas partes de América Latina que no tienen ese acceso. Por lo tanto, son ciudadanos de segunda o tercera categoría. Por eso que la invitación es a eso, a tomar las riendas de este proceso. Este proceso no tiene vuelta atrás. Estamos en un punto ya de no retorno. La democracia, el Estado cerrado
ya falleció, pero algunos no lo saben, no le han avisado. Hemos comenzado ya un nuevo paradigma. Las tecnologías de información se apoderaron ya de los espacios públicos. La pregunta es cómo los regulamos para que esto no altere el sistema democrático, porque también perfectamente podríamos tener dictaduras en esta nueva tecnología. Y va a depender de la sociedad civil que controle, que vigile, que actúe colaborativamente en un proceso de inteligencia colectiva con todas y con todos. Quiero agradecerle su tiempo y espero haber abordado algunos temas y estoy totalmente abierto a la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta magnífica y muy ilustrativa conferencia. Quisiéramos no dejar pasar la oportunidad, si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, aprovechar estos minutos que nos brinda, en aquí como lo dice Fabiola, esta amena conferencia, esta charla, si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario. Te escuchamos, estimado Luis Pineda. ¿Me escuchan? Así es, Luis, sí. Pues primero darles las gracias por la oportunidad de tomar la palabra, agradecer al órgano garante de este tipo de foros, como siempre, constructivos y de mucha utilidad pública. Quiero hacer una mención a Peter y espero que sea bien entendida, porque es la primera vez que alguien me seduce en materia de transparencia. Ya llevo algunos años y he escuchado pues muchas narrativas, he escuchado líneas técnicas, he escuchado líneas jurídicas, pero es la primera vez que alguien me seduce de manera poética. Y eso te lo reconozco, Peter. Yo creo que debemos de seguir haciendo una introspección de las personas que nos dedicamos a esto, sobre nuestra función, sobre nuestros alcances y sobre todo, como lo iniciaste muy bien, con esas pasiones. ¿Para qué son estas pasiones? ¿Para qué queremos estar en esto de la transparencia? ¿Para qué queremos estar pues sumando a este desarrollo institucional? Y concretamente, bueno, quería hacerte una pregunta, porque pues ahorita que cierras tu conferencia respecto a que México, están los ojos del mundo sobre México, y curiosamente pues es en este momento donde las obras públicas del gobierno federal pues prácticamente están cerradas. Prácticamente los avances que habíamos tenido en años pasados, ahorita en este momento tenemos un retroceso institucional en materia de transparencia y acceso a la información. Y esto pues es una complicidad ciudadana, porque avalamos todo esto, y sobre pretexto de un marco legal, bueno, pues ya la ciudadanía se va encareciendo en esa parte que es ciudadano, ser ciudadano. Entonces, creo que aquí el reto es, pues, que nos digas cómo volver a retomar ese camino, ese umbral por el cual íbamos, donde ya no seamos tan comparsas, donde ya los ciudadanos despertemos, exijamos, demandamos y no estemos simulando, porque pareciera ser que pues ya todo se volvió una simulación institucional. Y en ese sentido, pues quiero escucharte nuevamente, seducirnos nuevamente, cómo podemos despertar de este letargo, de esta historia que nos estamos creyendo, donde lejos de ir hacia adelante estamos en retroceso. Y nuevamente felicitarte, ¿eh? Me encantó tu ponencia. No, muchísimas gracias, Luis. Y además porque me encanta que te hayas conectado desde tu automóvil. Es decir, de un lugar de poco confort está estacionado. Es que voy saliendo del médico, oye. Bueno, maravilloso. Buena salud entonces. Luis, cuando yo era joven, hace muchos años, el siglo pasado, mi primer libro que llegó en la universidad fue algo de Gandhi. Y Gandhi decía que la esclavitud solo es posible con la ayuda de los esclavos. Y por lo tanto, hay que entender que efectivamente algunos se apoyan en la legalidad, en la ley. ¿Pero qué es la ley?
La ley es algo muy simple. El Código Civil de América Latina, los códigos civiles dicen que la ley es y siempre debe ser una declaración de la voluntad soberana. Porque algunos creen que la ley es una voluntad del monarca. No. La ley es una declaración de la voluntad soberana. Por tanto, si la ley dice o se transforma en algo opaco, esa ley debe ser derogada, debe ser modificada. Existe ese derecho fundamental a modificar aquellas leyes que vayan en contra de la democracia. Porque hay leyes que incluso son contraintuitivas, no son democráticas. Que es la gran discusión de Sófocles cuando hablaba de la ley y la justicia. ¿Qué es más importante acá? ¿La ley o la justicia social? Y siempre la respuesta, siempre, Luis, va a ser la justicia social. La ley debe servir al pueblo. La ley es una declaración del pueblo. Y por lo tanto, la mejor manera es justamente crear esta inteligencia colectiva de la sociedad civil. Poner todas las manos, todas las cartas en la misma mesa, todos juntos y al mismo tiempo. Porque hoy pedirle algo al Estado de información que es poco completa, ¿no? Es hoy día una obligación del Estado entregar esa información, porque el rol del Estado está claro en México, lo dice la Constitución, el artículo 7 de la Constitución, esta noción de un Estado al servicio de los mexicanos y mexicanas. Pero pareciera que en algunos estados, en América Latina, es al revés, es como si la sociedad estuviera al servicio del Estado o del gobernante, eso se llama monarquía, se llama gobierno cerrado. Entonces, por eso que debemos tener la capacidad de organizarnos, de ordenarnos, de conectarnos, de entender que el futuro es nuestro. El futuro es nuestro, como el presente también lo es, pero será nuestro en la medida que actuemos, como decíamos Luis, en una redocracia y no en una burocracia. Por eso que es muy importante compartir la verdad. Y en eso, cuando el gobierno no entrega la información necesaria al pueblo, comillas, y aquí sigo el relato de Naciones Unidas, está vulnerando los derechos humanos. ¿Cuál? El derecho humano a la información pública. Porque todo lo que hace el Estado tiene incidencia en la familia. Todo. Y por lo tanto, hoy día tenemos que ser capaces de organizarnos en forma de inteligencia colectiva, entregando información verdadera para que el Estado pueda abrir las puertas, porque el Estado debe abrir las puertas. Y a veces hay estados de América Latina que no tienen ciudadanía, porque la ciudadanía dejó de creerles, en muchos casos, al Parlamento, al gobierno, al Poder Judicial, a muchas instituciones. Por eso que en esta figura, ¿no?, de abrir el Estado, nada, mira, México tuvo la primera ley de transparencia en el 2002, y así muchos países hasta el 2017, Argentina, y la penúltima, ¿cierto?, la última, Costa Rica, el 2021. Ninguna ley de transparencia fueron iniciativas del gobierno, fueron producto de la sociedad civil o de Naciones Unidas. Nada se te va a regalar. Michel Foucault era clarísimo en su escrito: donde hay poder y resistencia, y la información es poder. Cada vez que pidas información va a haber resistencia. Por eso que es tan importante estos organismos garantes, porque permiten ser un coaching para abrir el Estado, para que las personas puedan converger. Por eso que mi respuesta, como dice Benedetti, ¿no?, es simple y sencilla. Organizarse, colaborar, construir una red y presionar a aquellos que no quieren soltar la información. Simple y llanamente. Muchas gracias, doctor, por su respuesta, y gracias a nuestro amigo Luis Pineda, de Transparencia del Instituto Electoral y Participación Ciudadana. No sé si alguien más tuviera aquí, aprovechando el tiempo del doctor, alguna pregunta, algún comentario. Mario, en el chat hay una pregunta. En el chat dice de Liliana Abigail, ¿verdad? Es esta. En México, la mayoría de las entidades federativas se han incorporado al gobierno abierto y solo se ha quedado en elaborar el plan de acción, pero realmente muy poco han hecho correctamente los compromisos que fijaron en los planes de acción. ¿Cuál sería el problema de las entidades que se ha quedado en medio del camino? Iliana, ¿sí? Bueno, aquí el problema está en un tema tan recurrente en la política: falta voluntad política.
porque a veces los gobiernos, los planes de acción, Chile está comenzando ya preparando su sexto plan de acción. Hoy día República Dominicana está en el tercero, Ecuador está en el segundo, México está en el quinto, Costa Rica está en el cuarto, pero dice, bueno, hay tantos planes de acción y las cosas han cambiado, no ha cambiado nada. Estamos llenos de plan de acción, pero no vemos cambio en esos planes de acción. Claro, porque muchos son planes de acción que no cruzan el Rubicón, que no salen de la zona de confort. Y efectivamente es así. Por eso hoy día tenemos acá una reunión con OGP, estamos conversando con la Alianza para el Gobierno Abierto acá, y yo lo voy a decir hoy día en la tarde, vamos a tener varias reuniones para eso. No hay acceso a la información pública, no hay gobierno abierto si no hay voluntad política, pero voluntad política de verdad, la que entrega el poder. Porque cuando hablamos de participación ciudadana, no es la información ni la consulta, que es más bien participación simbólica. Cuando hablamos de participación, hablamos de la entrega y el compartimiento del poder. Y eso no es fácil para quien lo tiene. Por eso que los planes de acción deben ser cada vez mucho más aguerridos, mucho más agresivos en el buen sentido de la palabra, con una ternura agresiva. Yo creo profundamente en aquello. Y el trabajo que hemos estado haciendo estos últimos años en el territorio, en el terreno, con muchas organizaciones de la sociedad civil con quien trabajo activa y directamente, así lo ha demostrado. Porque el gobierno a veces les cuesta soltar la información, le cuesta hacer un cambio disruptivo. Hoy día tenemos que firmar un nuevo contrato social. La Revolución Francesa ya no fue suficiente en la que tenemos hoy día. Hoy día esos tres principios de transparencia, participación y colaboración son claves. Y otra cosa no menor. El siglo XXI tiene algo muy parecido con el siglo XVI. 4 elementos en común. Primero, pandemias. La tuvimos al principio del Renacimiento. Hoy día, ¿para qué hablar de nuestro COVID? Segundo, una crisis económica. La tuvo el siglo XVI. La tenemos hoy día con alta tasa de inflación, desempleo, crimen organizado, corrupción, que ha provocado una crisis económica. Tercero, una crisis política. Comienzan a caer las monarquías y comienzan a aparecer los estados. Hoy también la tenemos. El estado cerrado está en crisis y comenzó a aparecer ya la noción de estado abierto. Y en cuarto lugar, un avance impresionante de las tecnologías, con la imprenta de Gutenberg, los descubrimientos astronómicos, los grandes científicos que comienzan ya a escribir. Y en Chile, en América Latina, perdón, y en México, el avance de la tecnología. Hoy día los cyborgs, ¿cierto? Las redes sociales, los neuroderechos también. Tenemos 4 elementos comunes. ¿Cuál fue la respuesta a esa crisis? Y aquí los planes de acción, que surgió un nuevo ser el siglo XVI. El renacimiento. El renacimiento. Eso fue lo que salvó la crisis del siglo XVI. Y surgió el hombre renacentista. Y hoy día el hombre y la mujer renacentista. Mirar el Estado en forma multisistémica. Ya no basta solo con disciplinas rigurosas. Hoy día tenemos que manejar todos los ecosistemas. Estamos en presencia absoluta, lo dice Peter Watson, lo dice Michael Sandel, lo dice Susana Zubo con el capitalismo y la vigilancia, las nuevas corrientes hoy día, la nueva literatura ya lo está diciendo, la doctrina. Estamos frente a un nuevo renacimiento. No podemos ser servidores de pasado en copa nueva. Hoy día tenemos que tener una nueva copa, un nuevo renacimiento. México hoy día está asistiendo a un renacimiento. Estamos en una hermosa crisis. Crisis para los japoneses significa amenaza y oportunidad. Esta es una tremenda oportunidad. Por eso que los planes de gobierno abierto tienen que ser en clave de crisis, no para seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. No puede ser la continuidad burocrática, aristocrática. No, este es un cambio de paradigma de verdad. Estamos frente a un renacimiento de las instituciones y la forma como hacemos la vida pública. De eso se trata. Muchísimas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta, me parece. ¿Les parece? Con esta cerramos también para no ser, para echarnos del tiempo. Dice, sus palabras son motivantes. La sociedad civil en México y sus organizaciones se encuentran bajo un escarnio y descalificaciones diarias desde el poder. Ello desanima y provoca frustración en el ciudadano. ¿Cómo provocar el ánimo social para resistir, pugnar e incidir? Es una buena pregunta. Cuando uno analiza la lógica del Estado, hoy día el Estado cerrado, ¿sabes cuál es la lógica del Estado cerrado? Es la lógica del adversario.
a veces a los gobernantes en algunos países le conviene el escarnio público, es decir, el desprestigio. Viven de aquello. Las redes sociales se alimentan del escarnio, se alimentan de la agresión permanente, porque eso es un gran modelo de negocio, vende muy bien. La prensa a veces busca el escarnio público porque cuando aparece un escándalo en el titular, el tiraje se duplica. Por lo tanto, en la lógica del gobierno cerrado, de la falta de información, el conflicto es un modelo de negocio. La venta de armas, el narcotráfico, el crimen organizado. Les conviene que estemos conflictuados permanentemente entre nosotros. La lógica de un gobierno abierto, de este nuevo ser renacentista, de este nuevo Estado que estamos trabajando fuertemente, se basa en la colaboración, en la red, el intercambio de logos, el intercambio, ¿cierto?, de saberes. Por eso es que algunos no quieren esto, no quieren que nos conectemos, no quieren que nos reunamos. Por eso es que es tan relevante que las sociedades cuando nacieron en base a la red y a la colaboración, no en base a la guerra. Pero hoy día tenemos una guerra interna y a veces el Estado tiene un enemigo interno. El opositor, por ejemplo, es un enemigo interno. Aquellos que piensan distinto es un enemigo interno. Aquel que no sigue las reglas del juego es un enemigo interno. Por lo tanto, la idea es trasladarse del escarnio público, de la agresión a las instituciones. Debemos transitar hacia un proceso colaborativo y eso es gobernanza abierta. Y en eso está trabajando los organismos garantes, en una gobernanza abierta, un espacio colaborativo, no solo en el gobierno, sino también en justicia abierta y en parlamento abierto. Hacia allá debemos avanzar. El camino no es fácil, está lleno de dificultades. Yo estuve trabajando en Costa Rica, en la política de justicia abierta de Costa Rica, ahora en Honduras, en Chile, en Perú, en Ecuador la semana pasada, y a poco estamos avanzando a una sociedad colaborativa, porque nosotros somos una tribu colaborativa. Pero cuando abandonamos la tribu, nos comenzamos a morir, nos ponemos agresivos. Debemos volver a la tribu donde nunca debimos haber salido. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y gracias por la pregunta, Jesús Prado. Muchas gracias. Bien, entonces agradecemos mucho la conferencia y ahora cedería el uso del micrófono y la cámara a la comisionada Paulina Elizabeth Compián Torres, quien nos hará favor de entregar el reconocimiento a nuestro conferencista del día de hoy. Muchas gracias, Mario. Y bueno, hay que recordar que en el marco de la celebración del día 28 de septiembre, que es el Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información, es que precisamente propiciamos este encuentro liderado por el doctor Peter Sharp, porque también es un momento para reflexionar en torno de este derecho humano. Y como bien lo mencionaba el doctor Peter, es un tiempo de que reflexionemos acerca de esta inteligencia colectiva en la que todos debemos de participar, no solamente los órganos garantes, sino también, y por supuesto, la sociedad civil. Doctor Peter, quiero platicarte de manera muy breve una anécdota que tenemos aquí en Durango, y me da mucho gusto que esté aquí presente la persona de la cual voy a hablar. Es una persona que respeto mucho, que me gustó mucho el cambio de mentalidad que tuvo, porque hace unos años, en una plática en materia de gobierno abierto, esta persona de la sociedad civil nos confrontaba a las comisionadas del IDAIP con mucha valentía y nos decía que gobierno abierto no existe y que es una simulación, y él estaba muy entregado a los problemas que estaba viviendo en su municipio de aquí de la entidad federativa de Durango. Él es de Gómez Palacio y lo invitamos a participar en los ejercicios de gobierno abierto. Y ahora está contagiado del virus de la transparencia, del acceso a la información y de gobierno abierto, y ya no se ha podido desprender de estos ejercicios. Tanto así que participó en el más reciente ejercicio de gobierno abierto aquí en Durango. Es mi gran amigo Jesús Prado, que aquí está presente. De hecho, te hizo una pregunta. Me gustó mucho su pregunta porque él te pregunta cómo resistir, cómo incidir, a diferencia de hace algunos años que ni siquiera creía en los ejercicios, de cómo juntos, sociedad civil y gobierno, podemos construir políticas públicas.
Entonces yo creo que eso es la parte más importante de creer en el ejercicio, pero no lo vamos a hacer si no participamos. Entonces aquí también veo y aprovecho para saludar a muchos y muchas amigas, unidades de transparencia que están aquí presentes, grandes amigos de lucha, de batallas, de seguir creyendo en las instituciones, en lo que representamos y seguir defendiendo el trabajo que realizamos a pesar de los embates que hemos tenido en los últimos años. También voy a aprovechar para agradecer la presencia de la maestra Sandra Díaz. Ella es consejera presidente del Consejo de Participación Ciudadana y del Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción aquí en Durango. La comisionada Brenda González de la COTAI Nuevo León, que también por aquí la vi conectada, y por supuesto a todos, muchísimas gracias por su presencia, pero en especial, doctor, a usted, porque es para nosotros una bocanada de aire fresco escucharlo hablar, porque también es cierto que luego el tema se nos va haciendo tan técnico, teórico, jurídico, normativo, que olvidamos el origen y la esencia de lo que somos y a lo que nos debemos. Yo creo que de parte de mis compañeras comisionadas, mis compañeros del IDAIP y de las más de 140 personas que permanecieron aquí conectadas escuchando esta conferencia virtual, queremos hacerle un agradecimiento enorme por todo este conocimiento que nos transmite, por el tiempo que se da siempre para atendernos con esa gentileza, con esa nobleza y con esa facilidad didáctica que tiene para compartir con todos nosotros estos importantes temas que el día de hoy nos ayudó a desarrollar. Y bueno, pues le entregamos este reconocimiento. Es virtual, pero es con la misma intención y de verdad con el mismo cariño. El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales otorga el presente reconocimiento al doctor Peter Sharp Vargas por su excelente exposición de la conferencia El rol de la sociedad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, Durango, 27 de septiembre de 2022, conmemorando este 28 de septiembre en el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. En este marco de festividades, usted siempre nos acompaña y le agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos da al IDAIP. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo quiero comentarles que este 28 de septiembre estoy de cumpleaños. Ah, sí, Peter, permítenos un segundo. Te cantaba el rey David, hoy por ser canto te las cantamos aquí. Despierta, Peter, despierta, mira que ya amaneció, ya nos va a ir, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños, Peter! Claro, qué sorpresa más hermosa, no la esperaba en realidad. Me sorprenden gratamente, ¿no? Y quise, qué mejor que celebrarlo con ustedes, la previa, y voy a estar acá también mañana. Así que yo les quiero agradecer mucho. Me encanta ver a Brenda de Nuevo León, maravillosa. Allá, aquí estoy con Paco, que te cotáis. Así que me siento parte. Muchísimas gracias. Igualmente, Peter, un placer verte, ¿no? Muchas felicidades. Muchas gracias, Brenda. Ahí estuvimos en junio, en 2 veces estuvimos juntos, Brenda, así que te tengo un libro que te voy a entregar la próxima vez que vaya, porque un libro que te gustó mucho y te lo guardé para regalártelo. Yo solo dar las gracias nuevamente a todos y a todas, Alma, Lucy, Paulina, por tus palabras, las preguntas maravillosas de Jesús, de Luis, la historia que nos contaba Rosario de su hija, de Fátima. Y quiero despedirme con algo que me parece relevante. Los aviones vuelan solo cuando tienen viento en contra. Los cometas, los volantines, solo cuando tienen viento en contra. Nosotros somos parte de una generación privilegiada. Estamos haciendo un cambio de época que nadie lo imaginaba. Y para eso necesitamos actuar, como decíamos con mi amigo Adrián Alcalá, como peregrinos y peregrinas, y no como vagabundos.
tenemos muy clara la meta. Y el gobierno abierto es un camino. No es una meta, es una forma de comportarnos día a día. Es como la democracia, es como la familia. La familia no es una meta, la familia una tiene que cuidarla todos los días. Y en este camino yo la verdad es que estoy muy contento porque siento que es un camino como Jesús lo ha comenzado a transitar. Y qué bueno que lo transitó desde la crítica. Y luego se convierte de un soldado, como decíamos, a un guerrero. Es decir, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos transitando de la soldaduría hasta ser un guerrero que tiene principios, que tiene poesía. Porque todas las formas, todos los instrumentos para poder provocar un cambio son absolutamente necesarios y válidos. Y termino con una frase que me parece maravillosa de un gran autor que dice que a las grandes preguntas de la vida, si te las jugaste por la democracia, si te las jugaste por la transparencia, si te las jugaste por la vida, por los más pobres, si dijiste la verdad o si mentiste, dice este autor, no importa. Lo más importante, que a las grandes preguntas de la vida respondemos con la vida entera. Respondemos con la vida entera. Yo creo que lo que estamos en esta conversación y en este camino estamos respondiendo con la vida entera. Nuestras generaciones, las que vienen, van a decir, aquí en México hubo hombres y mujeres que en los primeros 20 o 30 años del siglo XXI trabajaron por un mejor estado para México, para que la justicia sea el pan de todos, la libertad sea el pan de todos, la igualdad sea un pan de todos. Entonces yo creo que en eso yo solamente soy un mero obrero, un obrero más de esta obra colectiva, de esta inteligencia colectiva. Y desde ya, mientras tenga salud, cuenten conmigo, porque yo siempre soy convencido que lo que mueve al mundo es el amor por lo que hacemos, por lo que creemos. Eso es lo que nos mantiene vivos. Nacimos para trascender, no hay otro sentido. Y que la vida nos pilla siempre construyendo, siempre constructores y constructoras. Por eso les agradezco mucho esta conversación, les agradezco mucho haber celebrado con ustedes mi cumpleaños, porque estoy acá solo y solo con ustedes. Así que estoy muy, muy agradecido y muy emocionado también. Muchísimas gracias. Qué mayor bendición, perdón Mario, qué mayor bendición, Peter, que celebrar tu cumpleaños compartiendo el don que Dios te dio, el de la palabra, el de poder, como dijo Luis, con poesía, con una narrativa tan clara, poder enamorarnos de un tema que sin duda es importante y que pone en el centro de nuestras acciones a los ciudadanos. La verdad que qué bendición que puedas celebrar tu cumpleaños de esa manera, compartiendo el don que Dios te dio. Dios te bendiga, larga vida, Peter. Muchas gracias. Felicidades, Peter, muchas gracias. Muchas gracias, Dios también los bendiga a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos, cada uno de ustedes que permaneció en esta gran conferencia en esta mañana. A nombre del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública, les deseamos un excelente día y éxito en sus actividades. Muchas gracias.